En primer lugar, los mahometanos que invadieron la India quemaron por centenares, por millares, nuestros manuscritos sagrados. Y en segundo lugar, los primeros misioneros cristianos que visitaron el país se hicieron con algunos de tales manuscritos para mofarse de ellos y minimizar su importancia, como se desprende incluso actualmente de la cantidad de disparates que han publicado dentro del mismo país sobre las religiones de sus gentes. Por lo tanto, no es extraño que hinduistas y jainas se hayan mostrado siempre contrarios a compartir sus manuscritos con los extranjeros. El Tíbet y especialmente Ladakh han pasado por la misma experiencia. Un antiguo soberano del Tíbet, Langdar, llamado también Langdharma, trató en el año 900 de abolir la doctrina budista. Ordenó que todos los templos y monasterios fuesen demolidos, las imágenes destruidas y los libros sagrados quemados. La indignación provocada por estas órdenes sacrílegas fue tan fuerte que el mismo año murió asesinado. En el siglo XVI, los libros históricos referentes a Ladakh fueron destruidos por los fanáticos de Skardo que invadieron el país, quemando monasterios, templos y monumentos religiosos y arrojando el contenido de varias bibliotecas al río Indo. Es pues extraño que el lama del monasterio de Lamieroo se mostrara receloso ante las insistentes preguntas del señor Notovich. Después de Lamieroo, Nikolai Notovich fijó su atención en Leh, decidido a obtener los manuscritos en cuestión. Si así no fuere, iría a Lhasa. Por consiguiente, volvió a caminar por difíciles desfiladeros, peligrosos puertos de montaña y hermosos valles, pasando por la célebre fortaleza de Khalsi, construida en tiempos de la invasión mahometana. Esta ruta era la única que conducía de Cachemira al Tíbet. Al cruzar el valle de Saspula, ya cerca del pueblo del mismo nombre, pueden verse dos conventos. Nuestro viajero quedó sorprendido al observar que en uno de ellos ondeaba la bandera francesa, un regalo, lo supo después, de un ingeniero francés, y que los monjes usaban como decoración. El señor Notovich pasó la noche en el pueblo y visitó luego los conventos. Los monjes le mostraron gustosamente sus libros, rollos, imágenes de Buda y cilindros de oraciones, explicándole con toda cortesía y paciencia el significado de los objetos sagrados. También aquí el señor Notovich recibió las mismas respuestas en contestación a sus preguntas. Por ejemplo, que solo los grandes monasterios poseían copias que trataran del profeta Isa. El viajero se apresuró a encaminarse hacia Leh, ahora con el único objeto de conseguir una copia de los escritos budistas sobre la vida de Jesucristo. Copias, pensaba él, que quizá podrían mostrar la vida interior del mejor de los hombres y completar detalles que las escrituras nos han transmitido de modo muy confuso. A su llegada a Leh, el señor Notovich se alojó en el bungalow construido especialmente para los europeos, que a través de la ruta de la India llegaban allí en la temporada de caza. Leh, la capital de Ladakh, es una pequeña ciudad de 5.000 habitantes y está construida sobre unos pináculos rocosos. Vista a distancia, tiene un aspecto imponente, debido sobre todo a su palacio edificado en una pequeña elevación del terreno. La fachada, de 7 pisos, mide 83 de lado. Por encima del palacio, en una cumbre rocosa, hay un monasterio con sus almenas pintadas, adornadas con banderas. En el centro de la ciudad se halla la Plaza del Mercado, donde comerciantes de la India, China, Turquestán, Cachemira y el Tíbet van a cambiar sus productos por oro tibetano.
El gobernador de Ladakh, Vizier Surajbal, que se doctoró en filosofía en Londres, reside en un gran edificio de 2 pisos, enclavado en el centro de la ciudad. En honor del visitante extranjero, organizó en la plaza un encuentro de polo y por la tarde otros juegos y danzas frente a su terraza. Al día siguiente, el señor Notovich visitó el famoso monasterio de Emis a unos 32 kilómetros de Le, el cual, desde lo alto de un peñasco situado en el centro del valle, domina el río Indo. Emis es uno de los principales monasterios del país y contiene una gran biblioteca de obras sagradas. La puerta de entrada tiene unos 2 metros de alto y a ella se accede por unas escaleras. Las anchas y macizas puertas, pintadas de vivos colores, se abren a un patio pavimentado con losas. Dentro se halla el templo principal, con una gran estatua de Buda y otras estatuas más pequeñas. A la izquierda, una veranda con un inmenso cilindro de oraciones. A la derecha, una al lado de otra, las habitaciones de los monjes, adornadas con pinturas sagradas y pequeños cilindros de oraciones. Las ventanas del piso más alto, con vista al exterior, no tienen cristales, pero quedan cerradas por cortinas negras, sobre las que están cosidas figuras de cruz latina, formadas por 2 tiras de tejido. La cruz, en distintas formas, está reconocida como símbolo místico por todos los pueblos antiguos. En el momento de su llegada, el señor Notovich encontró a todos los lamas del convento con su superior, formados en círculo alrededor del gran cilindro de oraciones. Bajo la veranda se veían algunos músicos con tambores y trompetas. Todos los presentes estaban esperando ansiosamente y en silencio el comienzo del gran misterio, un drama religioso que iba a celebrarse. Estos dramas religiosos son representados por los lamas determinados días del año y los llaman Tambin Shi, la felicidad de la enseñanza. Algunas veces la representación se da en honor de distinguidos visitantes del convento. Los actores, enmascarados, representan una fantasía de los diversos estadios de la existencia: espíritu, hombre, animales, etc. La fiesta, con sus cantos, música y danzas, duró varias horas. Al final, el primer lama invitó al visitante a acompañarlo a la terraza principal, donde bebieron el chang del festival, una especie de cerveza insípida. A propósito de esta fiesta, el lama explicó al visitante que en toda la representación teatral había un aspecto religioso que expresaba a los iniciados los principios fundamentales del budismo, lo que constituía un medio práctico para mantener al ignorante en la obediencia y el amor al único creador, al igual que los padres someten a sus hijos pequeños por medio de un juguete. A lo largo del año, estos monasterios celebran varios festivales, preparados en todos sus detalles por los lamas. Los misterios tienen una gran analogía con las pantomimas, en las que cada actor ejecuta casi todos los movimientos y gestos que desea, pero ajustándose siempre a una idea principal. Los misterios de estas pantomimas no son más que una representación de los dioses, gozándose en la veneración general. Veneración que, como recompensa, traerá a los hombres la felicidad de su conciencia, y de ella se nutrirán las ideas de la muerte inevitable y de la vida futura. Aprovechando la primera ocasión que se presentó para hablar del asunto que le interesaba, el señor Notovich dijo al lama que en una reciente visita a una gompa se le había hablado del profeta Isa, y seguidamente pidió más información sobre el particular. El lama respondió: el nombre de Isa es muy respetado entre los budistas, pero a excepción de algunos lamas importantes es poco conocido.
Son estos lamas los que han leído los rollos referentes a su vida. Hay un número infinito de Budas parecidos a Isa, y los 84.000 rollos que existen abundan en detalles sobre ellos. Pero son muy pocas las personas que han leído apenas una centésima parte de tales rollos. Para ajustarse a la costumbre establecida, cada discípulo o lama que visite Lhasa debe regalar al convento al cual pertenece una o más de estas copias. Nuestro monasterio posee un gran número de ellas. Algunas contienen descripciones de la vida y obra de Buda Isa, el cual predicó las sagradas doctrinas en la India y entre los hijos de Israel, siendo condenado a muerte por los paganos, cuyos descendientes adoptaron la fe que él predicó y que es la de usted. El gran Buda, el alma del universo, es la encarnación de Brahma. Permanece casi siempre inmóvil, encerrando en sí mismo todas las cosas desde el origen de los seres, y su aliento da vida al mundo. Ha dejado al hombre a su libre albedrío. Sin embargo, algunas veces abandona su inactividad y se reviste de forma humana para poner a prueba y salvar a sus criaturas de una destrucción irremediable. En el transcurso de su existencia terrenal, Buda crea un nuevo mundo entre las gentes descarriadas. Después vuelve a desaparecer de la tierra, se convierte de nuevo en un ser invisible y retorna a su vida de felicidad perfecta. 3000 años atrás, el gran Buda se encarnó en el famoso príncipe Sakyamuni, defensor y difusor de las doctrinas de sus 20 encarnaciones. Hace 2500 años, la gran alma del mundo se encarnó de nuevo en Gautama y propició la fundación de un nuevo reino en Birmania, en Siam y en varias islas. Después, el budismo empezó a extenderse a China, gracias a la perseverancia de unos hombres sabios que se dedicaron a propagar la sagrada doctrina. Durante el reinado de Ming-Ti de la dinastía Johnny, alrededor del año 2050 a.C., las doctrinas de Sakyamuni fueron adoptadas por el pueblo. Simultáneamente a la aparición del budismo en China, la doctrina empezó a difundirse entre los israelitas. Hace unos 2000 años, el ser perfecto, que aún permanecía en estado de inacción, se encarnó en un recién nacido de pobre familia. Fue su voluntad que los labios de aquel niño, por emplear una imagen popular, pudieran iluminar a los desgraciados sobre la vida de ultratumba y hacer que los descarnados volvieran al verdadero camino. Con su propio ejemplo, enseñó el modo que mejor los conduciría a la pureza moral originaria. Cuando el santo niño hubo llegado a cierta edad, marchó a la India, donde, hasta que fue hombre, estudió todas las leyes del gran Buda, cuya morada eterna está en el cielo. Los rollos referentes a la vida de Isa, llevados de la India a Nepal y del Nepal al Tíbet, están escritos en lengua pali. Pueden encontrarse en Lhasa, pero aquí existe una copia en nuestro idioma, el tibetano. Sin embargo, el vulgo ignora a Isa. Apenas si sabe de él alguien más que no sean los lamas, porque estos han pasado toda su vida estudiando los rollos que hablan de Isa. Pero como su doctrina no constituye una parte canónica del budismo, y los seguidores de Isa, los cristianos, no reconocen la autoridad del Dalai Lama del Tíbet, el profeta Isa, como otros, no es reconocido como uno de los santos principales. El señor Notovich preguntó entonces si sería un acto pecaminoso leer aquellas copias a un extranjero, a lo que el lama respondió: lo que pertenece a Dios pertenece también a los hombres. Nuestro deber nos obliga a colaborar con buena voluntad a la propagación de sus doctrinas.
Solo que yo no sé en qué lugar de nuestras bibliotecas pueden encontrarse estos rollos. Si alguna vez vuelve usted a visitar nuestra Gompa, será un placer para mí mostrárselos. Después de esto, el lama se levantó, diciendo que se le necesitaba para los sacrificios. Se disculpó amablemente y, saludando al visitante, desapareció por la puerta. Al decepcionado viajero no le quedaba más recurso que volver a Leh y elaborar un plan que con una buena excusa le permitiera volver al convento. 2 días más tarde envió al primer lama como regalo un despertador y un termómetro, junto con un mensaje en el que le decía que probablemente haría una segunda visita al convento antes de partir de Ladakh y que esperaba en tal ocasión verse favorecido con su permiso para examinar los rollos. El proyecto del señor Notovich era partir para Cachemira y volver nuevamente a Hemis a fin de evitar cualquier sospecha que pudiera despertar su insistencia acerca de los rollos sobre la vida de Isa.